¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1123, y de esto vamos a hablar hoy. El gobierno abierto es la transformación de nuestras democracias posibilitadas por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Es el uso de esas tecnologías para hacer posibles ciertas formas de participación que antes estaban vedadas por sus costos, por sus... Bueno. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. El Hinojo, Sociedad Anónima. DMF Comercial, 15 años de trabajo y nuestro equipo nos avalan. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Vamos a arrancar este programa número 1123, un programa que no va a ser de los tradicionales de Por Más, no vamos a hablar de producción, no vamos a hablar de economía. Tal vez puede ser un programa bastante aburrido el que vamos a generar en los próximos 60 minutos, le avisamos por si quiere cambiar de canal. Vamos a hacer una distinción sobre ciudadanos y habitantes y tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, tiene que ver con las formas que se están llevando a cabo desde los propios estados nacionales, provinciales y municipales y la participación de la gente, la participación del ciudadano a diferencia del habitante. ¿Cuándo somos ciudadanos? ¿Cuándo somos habitantes? ¿Y qué pasa con esta democracia? A partir de hoy vamos a empezar a hacer una cantidad de programas que tienen que ver más con la instrucción cívica que con la economía y la producción. Pero tienen que ver con la economía y la producción porque tienen que ver con, de alguna manera, rescatar las condiciones de trabajo, rescatar las condiciones de inversión y generar algún tipo de reglas claras que se puedan sostener en el tiempo. Hoy vamos a hablar de gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? ¿Qué es la participación de los ciudadanos
en un gobierno abierto? ¿Cómo pueden controlar los ciudadanos la labor de quienes nos representan y manejan los distintos estados? Porque no tenemos que olvidarnos que quienes nos representan y manejan los estados son empleados de todos aquellos que pagan impuestos. No son nuestros dirigentes, gobernantes que pueden hacer lo que quieren. Tienen una función que cumplir, por eso la palabra funcionario, porque tienen que funcionar en esos lugares. Por eso le recomendamos que si está esperando ver muchas imágenes de producción, de economía, de movimiento de máquinas, hoy no va a ser este el programa. Diego Gantus, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, hoy trabajando con el equipo de Desarrollo y de Planificación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es con quien vamos a hablar durante todo este programa. Y la primera pregunta tiene que ver con entender de qué se trata un gobierno abierto. Podemos entrar por 2 o 3 lugares diferentes. Si me preguntás, mi entrada preferida, mi entrada favorita es el de una filosofía de gestión. ¿Sí? Así como la gestión por resultados o la evaluación centrada en el cliente, por decirlo de alguna manera, indican preocupaciones centrales, valores, principios rectores que guían el accionar de una, o que deberían guiar el accionar de una organización, en este caso ciertamente de organizaciones públicas, con varios componentes en el orden práctico, pero que esencialmente lo que buscan es generar un tipo de vínculo entre los ciudadanos y el Estado que torne a las democracias más sustantivas y menos formalistas en esta idea de, bueno, la gente es interpelada cada 2 años, va, vota, emite un voto y después premia o castiga en el turno siguiente. Esa sería mi entrada privilegiada. Existen otras, si querés podemos explorarlas. Para muchos la democracia dura aproximadamente desde que empieza un acto electoral a las 8 de la mañana hasta que se finaliza a las 18 horas. Ese es el momento donde el pueblo elige a quienes lo van a representar. Pero después, durante 2 años, hasta que hay un nuevo periodo electoral, prácticamente solamente los representantes son los que votan. Entonces hay que, o eligen o definen nuestro destino. Entonces tenemos que entender esto para ver qué diferencia hay entre democracia y un gobierno de representantes. Yo creo que allí hay una... Yo allí haría dos o tres referencias que me parece que son importantes para describir este fenómeno que vos estás planteando. Yo diría, no tenemos que remontarnos siquiera a la polis griega, ¿no? Y los ciudadanos reunidos en una plaza, en el ágora, tomando decisiones que son válidas para todos y siendo electos para cumplir funciones a través del mecanismo del sorteo y cosas por el estilo. Nos podemos ir mucho más acá en el tiempo y pensar que los principios fundantes de lo que hoy llamamos democracia, en nuestra experiencia práctica concreta en Occidente, están mucho más asociadas a las características propias del gobierno representativo que de la democracia en sentido estricto. Lo que en buena parte del globo, no desde hace tanto tiempo, porque recién para 1929 la mayor parte de los países europeos introducen el sufragio universal y los Estados Unidos lo hace recién en 1964, o sea, estamos hablando de periodos relativamente breves. Lo que nosotros tenemos en sentido estricto en Occidente son gobiernos representativos. Y esos gobiernos representativos son realmente fieles a las características propias de los gobiernos representativos. Cuando nosotros pensamos en la democracia con toda su carga valorativa, estamos pensando en un tipo de ejercicio de la ciudadanía que quizás es, te diría, hasta muchas veces incompatible con nuestra experiencia de vivir en sociedades a gran escala y con las características actuales que tiene nuestra existencia
en un modo de producción capitalista. Digo, la gente se levanta a la mañana, tiene que llevar a los chicos al colegio. Pensemos en un ciudadano común y corriente. Se levanta a la mañana, lleva a los chicos a la escuela, se va a su trabajo, alguien los va a recoger o él mismo los pasa a recoger cuando sale de su jornada laboral, les da la merienda, los ayuda a hacer una tarea. Se hicieron a las 7, a las 8 de la noche, ¿no? Cuando han existido intentos de tornar mucho más sustantiva la vivencia democrática en Occidente, y digo, enfatizo esta idea de Occidente porque no puedo hablar demasiado de la experiencia oriental. Digo, pienso en China, en buena parte del sudeste asiático por lo menos. Cuando digo la experiencia occidental, cuando han existido intenciones de tornar mucho más sustantiva la vivencia democrática, con lo que nos hemos encontrado es con la desolación o con la decepción de la participación. Hemos generado a múltiples planos, fundamentalmente provinciales y locales en nuestro país, pero también en la región de Sudamérica, muchos intentos de tornar mucho más sustantiva esa participación. Sea discutiendo planes estratégicos, sea discutiendo planes de desarrollo local, sea discutiendo presupuesto participativo. E indefectiblemente, la primera constatación de todas las autoridades ha sido, abro comillas, parece que a la gente no le interesaba tanto participar, cierro comillas, ¿no? Cuando uno le pregunta a la ciudadanía, hay países que tienen varias décadas de estudios de opinión pública efectuados con regularidad. Voy a hacer una simplificación muy burda para que podamos seguir la conversación. Mirá, yo pago mis impuestos y elijo unos tipos o unas tipas para que hagan la tarea. Y después quiero que la tarea la hagan bien. Y si no la hacen bien, protesto, pataleo un poco, qué sé yo, pero... Y no mucho más. Entonces, claramente, entre el fenómeno que vos bien describías inicialmente y esta micropolítica de lo cotidiano, hay una brecha que genera un sinnúmero de malos entendidos en algunos casos, pero fundamentalmente también mucha frustración. Y llegan esos momentos que nosotros venimos repitiendo constantemente en nuestro programa. Y pasar, lo que tenemos que hacer es convertirnos de muchos habitantes de este suelo a ser un poquito más ciudadanos de esta República Argentina. Una imagen muy elemental para que nuestras audiencias lo entiendan perfectamente. La idea o el reproche de vos que te quejás si vos no pagás impuestos, ¿no? Tiene una contracara que es para quejarme con legitimidad, tengo que haber hecho alguna cosita más que ir a votar cada 2 años, ¿no? Y te digo, no hay que terminar una carrera de ciencia política para que nos demos cuenta de que participar tiene costos, ¿no? Participar tiene costos. Y uno podría decir, bueno, esencialmente el tiempo, pucha. Si a vos te van a sacar, no sé, 2, 3 horas del día, imaginemos ese ciudadano, ese votante racional ideal que hace todo lo que decíamos, y cuando los chicos terminaron de hacer la tarea y ya tomaron la leche, a lo mejor se quedan jugando un ratito solos, o a lo mejor alguien los puede cuidar, para que esa persona que arrancó a las 6 de la mañana se vaya de 7 a 9 o de 7 a 8 y media a la reunión del partido, de la asociación civil o lo que fuere, después vuelve a la casa, prepara la cena y arranca el otro día de nuevo. Realmente es difícil pensar cuándo, cómo, de qué manera, y que eso no tenga además costos. Cuando en realidad muchos de los programas más exitosos de la televisión argentina, pero no solo de la televisión argentina, ocurren precisamente entre las 8 y media, 9 de la noche y las 11, donde nosotros estamos esperando que la gente esté militando, pintando carteles o reuniéndose y discutiéndose cómo hacemos para mejorar la ciudad, la provincia o el país, ¿no? Participar tiene costos y los que generalmente más tarde se enteran de esto son funcionarios y funcionarias muy bien intencionados que no han hecho todo lo que hay que hacer para generar esos espacios y se han encontrado además con esta aparente sorpresa. Evidentemente no es tan sencillo ser ciudadano y tiene una cantidad de contras, pero eso lo vamos a ver después de la pausa. Ya volvemos.
Río y centralidad. Habitar y recrearse en un mismo lugar. Viejo Marino. Grand Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Los hacedores no viven el trabajo como una carga. Porque haciendo, encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Delisotti Hermanos. Como siempre, producción agrícola y ganadera, acopio de cereales y venta de insumos y servicios para el agro. Y ahora agregamos valor a la producción con extrusado de soja para la elaboración de expeller y aceites. Delisotti Hermanos, en Sauce Pinto. Y después de lo que decía recién Diego Gantus sobre lo que implica ser ciudadano, a uno le gusta ser un poquito más habitante que ciudadano porque es bastante más cómodo. Y para eso se crean instituciones que empiezan a ocupar este lugar de ciudadano y empiezan a ser quienes dialogan como entidades intermedias con los distintos gobiernos. Por un lado, esa es una manera, ¿cómo decirlo? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Las sociedades, en sus múltiples divisiones sociales del trabajo, han generado un sinnúmero de instituciones, que no casualmente se llaman instituciones intermedias, que hacen la tarea que es valiosa para todos, pero de la que no se pueden ocupar todos. Hay un montón de tareas en nuestra existencia cotidiana que sería muy bueno que hiciéramos, pero sería muy malo que las hiciéramos todos. Imagínate si todos dejáramos de ser habitantes, y yo diría habitantes barra productores barra consumidores, y nos dedicáramos solo a controlar al gobierno. Primero nos chocaríamos entre nosotros, pero nadie estaría sembrando, nadie estaría cosechando, nadie estaría vendiendo, comprando, lo que fuera. En el mundo, la gente entiende el valor que tiene esto, y en general también las empresas lo entienden, y entonces se crean estas instituciones intermedias que cumplen esa función y que son financiadas con aportes individuales, chiquitos, pequeños, del habitante barra productor barra consumidor, pero también de las empresas y de otros actores de nuestra vida política, económica y social que están en condiciones de financiar con otro calibre para que esa tarea sea cumplida. Entonces, si el gobierno adopta con todas sus implicancias la filosofía del gobierno abierto, eso será muy importante porque esta tarea podrá ser realizada de manera más efectiva quizás y por ende con menor cantidad de recursos. Pero si el gobierno no lo hiciera, bueno, en muchos países, mucho antes de que esta filosofía de gestión empezara a ser adoptada, con sus bemoles, después si quieren podemos profundizar, han encontrado maneras de que haya organizaciones cuya principal tarea, cuya razón de ser, es precisamente la de producir y generar información para transmitirla hacia arriba y hacia abajo en ese vínculo, en esa conexión electoral de la que hablábamos inicialmente, que yo asocio más al gobierno representativo, o a las instituciones propias del gobierno representativo, que a la democracia en el sentido coloquial, ¿no? El concepto de gobierno abierto es un concepto desde hace muchísimo tiempo, pero en los últimos 15 años es cuando más se ha desarrollado, sobre todo en sociedades como la norteamericana y las europeas.
yo diría tres cosas. En primer lugar, nosotros hemos hecho algo así como una suerte de arqueología de no solo las raíces, quiénes fueron los primeros autores y demás. Hay gente que ya en los años 60 hablaba de la necesidad de abrir los gobiernos, ¿no? El sentido estricto de esas apelaciones era el de abrir la caja del proceso decisorio al interior del Estado para que éste pudiera ser conocido y que los votantes pudieran ejercer su derecho con mayor información, con menor conocimiento. ¿Cuál era la preocupación? Bueno, no basta con saber si el gobierno tomó una decisión y le fue bien, regular o mal. Importa también saber qué otras alternativas existían y por qué se descartaron esas alternativas y por qué se siguió esta, para poder tener realmente verdadera información de cómo el gobierno funciona. Primera cuestión. La segunda cuestión es, gobierno abierto tiene, por lo menos para académicos y académicas y practicantes, una partida de nacimiento. Obama asume gana las elecciones en 2008, asume un 20 de enero del 2009, y el 21 de enero, y por eso también es bastante significativo, emite un memorándum planteándole digamos, a las áreas administrativas de su gobierno que él entendía que había que hacer mucho en materia en aquel entonces era de acceso a la información pública. Y él termina abogando por una administración que fuera más abierta, más participativa, más transparente, más participativa y más colaborativa. Y ese mismo año, 2009, en Europa, del otro lado del charco, digámoslo así, hay una reunión de comisarios de la Unión Europea en la ciudad sueca de Malmö, en la que esas mismas ideas son adoptadas como una guía para el gobierno europeo de allí en adelante, ¿no? Entonces, ciertamente el memorándum emitido por Obama es, de alguna manera, una partida de nacimiento, pero esas mismas ideas, transparencia, participación y colaboración, son adoptadas por la Unión Europea más o menos al mismo tiempo, seguramente el mismo año. Y el tercer hito, si vos querés, o el tercer elemento que me parece importante señalar, es que, no te quiero macanear, pero creo que es 2012, se funda la Alianza por el Gobierno Abierto. La Alianza por el Gobierno Abierto es una asociación internacional compuesta por, creo que eran 8 los países fundadores, que lo que se propone es difundir esta filosofía de gestión a lo largo del globo. Un año atrás tenía arriba de 80 miembros, ¿no? Habían arrancado 8, arriba de 80 miembros. Esa es, si vos querés, en muy apretada síntesis, una evolución de qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto. Hay unas preocupaciones que son propias de la década del 60 o del 70. Obama le pone nombre y apellido. Gobierno abierto es un gobierno crecientemente transparente que promueve la participación, no solo la participación de los habitantes, consumidores, productores, sino también de las empresas y de otras organizaciones intermedias. ¿En qué? En el proceso de políticas públicas, esencialmente, y que promueve asimismo la colaboración con otros actores para resolver los problemas públicos o los desafíos públicos que nuestras sociedades y obviamente nuestros estados enfrentan. Estos 3 puntos fundamentales son extraordinariamente claros. Ahora, estamos en Argentina. En Argentina hasta podemos llegar a poner en duda la ley de la relatividad. Entonces, ¿cómo aplicamos estas situaciones al contexto y las particularidades que tenemos en nuestro país? Sí, 2 cosas. La primera es, el principio de la razón de Estado es constitutivo de la experiencia estatal occidental. Hay ríos de tintas escritas al respecto y sería la justificación por la cual los gobiernos que conducen circunstancialmente los estados pueden hacer cosas a espaldas de esa ciudadanía a la que supuestamente están
conduciendo. Lo que estaría en juego allí es la integridad del Estado, su territorio, la de su territorio, la de su población, y te imaginarás, el principio de la razón de Estado ha sido estirado como un chicle con el propósito de servir a intereses no necesariamente vinculados a la integridad del Estado, su territorio, su población. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que hay una tentación y una tendencia, además, ciertamente muy antigua, de no exponer toda la información vinculada a los asuntos públicos, porque esto podría volverse en contra de la seguridad, entendida en el más amplio sentido de ese mismo aparato estatal o de ese mismo conjunto de organismos públicos. Dicho esto, tiene sentido que sea importante, valioso, necesario, oportuno, urgente abrir los gobiernos, precisamente porque hemos logrado como humanidad, diría yo, muchas cosas en los últimos 300 o 400 años a una velocidad a la que no la hacíamos antes, pero ciertamente lo hemos hecho a costa de algunas cosas que hoy están puestas en el centro de la agenda. Dicho lo anterior, a partir de la constitución de la Alianza de la Alianza para el Gobierno Abierto del 2012, hay un conjunto de requisitos que los países tienen que cumplir si quieren ser miembros. En primer lugar, tener la vocación de ser miembros. En segundo lugar, tener una ley de acceso a la información pública. En tercer lugar, presentar un plan, una estrategia nacional, inicialmente, una estrategia para llevar adelante, y la disposición, el cuarto requisito, la disposición de que la Alianza para el Gobierno Abierto monitoree esas implementaciones. Bueno, Argentina forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y lo hizo hubo alguna polémica, pero eran 4 o 5 los que estaban interesados en esa polémica, porque Argentina no tenía todavía una ley de acceso a la información pública, o sea, una ley sancionada por el Congreso, que la tiene creo que de 2016 o 2017. Argentina tenía un decreto que había firmado Néstor Kirchner, no te quiero macallar, creo que era del 2006, en el que él decía: en la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación, rige este decreto para que si hay un pedido de acceso a información pública, el Poder Ejecutivo deba responder. Eso no alcanzaba, obviamente, ni al Congreso de la Nación ni al Poder Judicial. Entonces yo diría, hay una ancestral tendencia a utilizar el secreto y el oscurantismo para proteger intereses, no necesariamente los intereses de la nación o cosas por el estilo. Argentina, no te voy a decir, es de los países que puede mostrar demasiado al respecto, por lo menos en comparación con otras experiencias internacionales, pero hizo los primeros pasos durante el segundo gobierno de Cristina, perdón. El gobierno, cuando cambia el signo político del gobierno, el gobierno de Juntos por el Cambio continúa con ese camino, pero presenta un tercer proyecto estratégico, y el gobierno de Alberto Fernández lo continúa, y Argentina va por ese camino, con resultados dispares, obviamente con resultados dispares. Esas ideas o esas preocupaciones han permeado de alguna manera las preocupaciones de gobiernos provinciales y obviamente de gobiernos locales. Hay experiencias muy destacables. Una que, digamos, impacta porque a mí me sorprendió en su momento saber que Bahía Blanca era una de las prácticas internacionales mejor reconocidas en Argentina en materia de gobierno abierto, y obviamente hay ciudades, provincias que tienen grandes portales y no sé, cosas todo muy lindas, bien diseñados y demás, donde vos después entrás y no basta con que seas contador y que la información presupuestaria es inentendible y demás. Bueno, hay todo un camino por recorrer para digámoslo así, para pecharle, para ganarle la posición a una tradición muy ancestral que puso en el centro de los estados realmente existentes a la cuestión del secreto por razones de seguridad
y demás. Entonces, no vivimos no es una panacea lo que ocurre en Argentina, pero hemos empezado a marchar ya hace varios años y los gobiernos han cambiado e igualmente han mantenido una misma línea, cosa que te constará, en Argentina no es una constante. Hacemos rápidamente una nueva pausa con Diego Gantus y ya volvemos para seguir hablando sobre esto. El 2020 no nos detuvo. Nos cuidamos más. Nos acompañamos. Nos adaptamos y también aprendimos. Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo y seguimos cuidando lo que más queremos. La Agrícola Regional. Estamos juntos en esto. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país. Generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Más de 35 años acompañando a productores de la región. Tu campo avanza y más con tasa 0%. Consulta todos los convenios a tasa 0% en bancoentrerríos.com.ar/empresas/tarjetas/agro. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Estos conceptos de gobierno abierto tenemos que empezar a aplicarlos en serio, no como escuchamos esta semana por parte del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hablando que Entre Ríos había sacado 100 puntos sobre 100 en transparencia. Habría que ver quién y auditar qué tipo de transparencia se está hablando, porque nosotros con un solo dato que pedimos ya entendemos que de transparencia el gobierno de Entre Ríos no tiene nada, porque el Ministerio de Economía nos informa que el presidente del Tribunal de Cuentas cobra 480.000 pesos y el propio Tribunal de Cuentas, que es el organismo que tiene que auditar todas las cuentas de Entre Ríos, nos declara a través de una nota firmada respondiendo a un pedido legal que el presidente del Tribunal de Cuentas cobra solamente 115.000 pesos. Entre 490 y 115 hay una diferencia tremenda y sabemos que ni siquiera es 490, sino que está más cercano a los 800.000 pesos. Entonces, eso es transparencia y de esos 100 sobre 100 puntos es ridículo. Entonces, ¿por dónde se empieza el gobierno abierto? ¿Desde abajo hacia arriba, desde instituciones más chicas a instituciones más grandes? ¿Quiénes tienen que dar el puntapié inicial? Preguntás que a nivel nacional las preocupaciones respecto de lo que ocurrió o puede haber ocurrido y por las cuales alguien puede intentar acceder, hacer un pedido con éxito de acceso a la información pública, aunque allí no se agota la cuestión del gobierno abierto, pero ciertamente es una cuestión muy importante, esa cuestión en general suele ser promovida, suele ser iniciada o por grandes medios de comunicación o por partidos políticos en general de la oposición, excepcionalmente del propio partido que gobierna, o alguna cámara o agente corporativo de representante de intereses de un determinado sector que ha visto vulnerado, ¿no?, sus derechos o sus intereses a partir de una decisión, etc. O de la falta de información al respecto de una determinada situación. Pareciera haber una correlación positiva, diría,
cuanto más abajo eso ocurre, más probable es que cale hondo en ciertas rutinas que son propias de las comunidades a nivel más local, que hacen que estas cuestiones sean más sostenibles en el tiempo. Cuando son una graciosa concesión de los poderes públicos, ¿no? Yo, digo, esto, ¿no? Las cosas que realmente en nuestra evolución como sociedades, las cosas que realmente han sido importantes nos han costado sangre, sudor, lágrimas, vidas, ¿no? Entonces yo diría, tiene sentido que empiecen o no por abajo, se arraiguen ahí abajo. Porque si se arraigan ahí abajo y se forman y empiezan a formar parte de prácticas cotidianas ahí abajo, cuando arriba se hace necesario, hay un colectivo para reclamar. Hay unas bases, hay unas prácticas, ¿no? Hay unas tradiciones a partir de las cuales montar un reclamo más sustantivo. Si no, es una cuestión de poquitos, de algunos interesados y ahí queda, y el día de mañana no está, nadie se enteró, nadie va al velorio. En nuestro programa venimos hablando muchísimo sobre las nuevas tecnologías que tienen que ver con criptomonedas, en fin, con una cantidad de cosas que atraviesan a la industria y están transformando todos los sistemas productivos, pero también atraviesan a los gobiernos. Entonces, ¿cómo las nuevas herramientas tecnológicas pueden impactar sobre los controles en los gobiernos? El del presupuesto participativo en Porto Alegre, cuando todavía no teníamos ni tecnologías. Hoy en Rosario se vota a través de unas maquinitas, ¿no? Instaladas en los centros en los que se descentralizó el gobierno municipal. Ahí instalás unas maquinitas, cuando vos vas a hacer algún otro trámite, pasás y emitís tu voto del presupuesto participativo y seguís. En aquel momento no existía nada de eso, y el prefecto, el intendente Tarso Genro, instaura, ¿no? Con acompañamiento de su consejo municipal, instaura el presupuesto participativo. ¿Qué le pasa a Tarso Genro? Lo mismo que le pasa a cualquier funcionario que dice: yo quiero ampliar la participación y quiero que los vecinos vengan y discuten, no sé qué cosa. No fue nadie. No fue nadie un año, no fue nadie 2 años. Empiezan a estudiar por qué la gente no iba y aparecen los costos de la participación. Entonces, claro, hay costos que eran realmente muy importantes. No tengo con quién dejar a los chicos para ir a discutir el presupuesto y demás, ¿no? Empezaron a poner, donde se reunían las asambleas, ¿no? Empezaron a poner guarderías, financiadas por el propio municipio. No entiendo la información. Bueno, unos equipos técnicos empezaron a traducir información específica, muy concreta sobre algunas cosas en un lenguaje mucho más llano para que la gente pudiera efectivamente tomar decisiones más informadas. Ahora, habiendo hecho ese tipo de cosas, la gente seguía sin ir. Y entonces el tercer año, creo que fue de la experiencia, Tarso Genro toma una decisión, que fue: no hay plata para ninguna otra cosa para los barrios que no envíen, de los que la gente no vaya y participe en las reuniones del presupuesto. Si la gente de ese barrio no va, ese barrio no recibe ninguna otra cosa que seguirá pasando el camión de la basura, cambiaremos un foquito, pero no ponemos un solo peso más. Y cuando empezó a importar participar en el presupuesto participativo, entonces la gente empezó a ir. Entonces alguien puede decir: ¡guau! Le ponemos un moño y decimos: este es el camino. Tarso Genro entendió que la participación tiene costos, quería alentar la participación, redujo esos costos y la gente fue. Perfecto. ¿Qué empezó a ocurrir? La gente se empezó a organizar. Y entonces, cuando se iba a discutir una cosa que era muy importante para un determinado barrio, camiones, la gente, 1, 2, 3, ¿sí?, a volcar un padrón para tomar la decisión en beneficio de los intereses de ese propio barrio. Entonces, cuando hacemos que la participación verdaderamente importe, las cosas que van a empezar a ocurrir son las mismas cosas que ocurren cuando la participación efectivamente importa en otros ámbitos, léanse en las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hace 4 o 5 años
discutimos en Argentina la implementación o no del voto electrónico y aparentemente ya había unas máquinas que estaban en la aduana, que después se utilizaron. Argentina no termina sancionando una ley que habilite la reforma del sistema de votación. Esas máquinas efectivamente no se utilizaron en Argentina y aparecieron después en el Congo. En el Congo, no es que en el Congo en sentido figurado, sino en el Congo, y estaban precargadas con una simulación de las elecciones en Argentina, que habían sido utilizadas para hacer una muestra y demás. En aquel momento, cuando hace 4 o 5 años discutíamos esta cuestión, nuevamente, incorporación de tecnología o modificaciones o innovaciones para mejorar, agilizar los procesos democráticos en nuestro país, nos encontramos con que ese tipo de tecnologías eran altamente vulnerables. La preocupación ya no pasó a ser qué tan rápido puede ser el escrutinio, por lo menos el provisorio, para que todos nos vayamos a dormir con un resultado más o menos claro, sino, la integridad de mi voto y obviamente la seguridad asociada a la información, a los datos que va a levantar ese sistema y que podrían ser utilizados de otra manera. ¿Qué quiero decir con estos 2 ejemplos? Quiero decir que las transformaciones y las innovaciones deben ser promovidas, alentadas, pero debemos saber que junto con ellas, junto con esos aspectos positivos que pueden aparecer, aparecen muchas otras, o pueden aparecer muchas otras preocupaciones. La gente en Porto Alegre empezó a tener que incorporar rutinas por turnos de participar en esas reuniones, porque si no los barrios se veían postergados si no formaban parte de esas decisiones. Y en algún momento fue, ¿tiene sentido todo esto? Esto de estar a lo mejor 2, 3 semanas por cada uno de los semestres teniendo que estar disponiendo de un tiempo que no tenemos para ir a participar. O en este caso, en Argentina, el argumento era, en el caso de las elecciones, el argumento era, el escrutinio provisorio tiene que ser más rápido. Bueno, eso ciertamente es importante. Ahora, nos estamos dando cuenta de que para lograr ese objetivo importante, estamos abriéndonos a un conjunto de vulnerabilidades que es difícil de procesar. Argentina no siguió ese camino. Alemania unos años antes había la Corte, no es una Corte Suprema de Justicia, es un Tribunal Constitucional, había derogado una reforma electoral porque no se ajustaba a un principio constitucional que era que el sistema electoral en su totalidad tenía que poder ser auditado por las personas. Cuando vos metes un software, un programa, código y tal, y las personas y los ciudadanos ya no pueden auditarlo, entonces, fuera de ese sistema electoral volvemos a la boleta papel. La innovación es importante, fuente de un sinnúmero de bondades, pero tiene otras, digamos, abre puertas que tienen que ser muy bien consideradas, muy bien estudiadas. Hay todo un gran debate en torno de, precisamente, la incorporación de estas tecnologías, o de muchas de estas tecnologías, a los procesos de toma de decisión del aparato estatal. Hay que estar muy atentos, ¿no? Última pausa, enseguida volvemos para hablar sobre blockchain, token de gobernanzas, smart contract o contratos inteligentes. Todo esto después de la pausa. Los que hacen son hacedores permanentes. Incluso cuando descansan, siguen haciendo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Grant Emprendimientos. Somos un equipo profesional multidisciplinario. Desarrollamos, diseñamos y administramos emprendimientos inmobiliarios de arquitectura y construcción. Realizamos consultoría en planeamiento urbano y territorial. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés.
Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Neoston, tecnología de vanguardia aplicada en los procesos de fabricación para obtener la mejor calidad en mesadas de cocinas y baños, pisos y revestimientos. Neoston, marmolería premium. Visítenos en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos. Estamos en todo. Nuestra prioridad es la salud de los entrerrianos. Por eso, y como parte de la estrategia sanitaria, estamos llevando adelante el Plan Rector de vacunación contra el COVID-19. Avanzamos con la cobertura de adultos mayores, grupos de riesgo, personal esencial, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos. Para que este plan funcione, necesitamos seguir cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Decíamos recién en el bloque anterior sobre las nuevas tecnologías y los gobiernos abiertos. ¿Cómo pueden impactar o qué tipo de herramientas, cómo pueden ayudar los tokens de gobernanzas, tecnologías como el blockchain o como los contratos inteligentes a ayudar a mejorar lo que es la administración pública? No, yo en principio digo, si me preguntas, mi respuesta por default es sí. Mi respuesta por default es sí. A continuación tengo que decir, nosotros digo, es un defecto profesional. Le vamos a buscar este pelo al gato, ¿no? El pelo en la sopa, que es guarda que bajo el paraguas de la innovación, de lo moderno, de lo coso, no nos estemos comprando un problema peor. La gran discusión hoy en día en todas las sociedades occidentales que han visto muchas de estas innovaciones ser aplicadas, pruebas piloto y en marcha, es la privacidad y la integridad de los datos personales, ¿no? Que a lo mejor no tiene, en materia de lo que se está resolviendo con la tecnología, no tiene nada que ver, y entonces lo que vemos es precisamente algo que antes era lento, que era incierto, que era dudoso, no sé, cosas lo vemos claro, transparente, efectivo, eficaz, entonces todos decimos, wow. Ahora, en el medio se producen un conjunto de transacciones, de paquetes de información, cuyo destino, utilización y demás está puesto muy en duda. No solo por lo que los gobiernos podrían hacer con esa información, sino esencialmente cuán seguras son esas transacciones para que no haya terceras partes que puedan utilizar esa información, a lo mejor simplemente para ofrecerme en mi teléfono el producto que venden o lo que fuera. Entonces yo digo, innovación sí, seguro, trabajamos mucho para eso, formamos gente para eso, sin embargo nosotros vamos a hacer en ese sentido, como creo que lo son muchos colectivos de abogados y demás, muy celosos de que no se nos esté colando el zorro en el gallinero, ¿no? No sé si lo puedo poner más claro que eso. Y de algo que estamos, no seguros, pero bastante convencidos que puede llegar a pasar, es que toda la clase política quede prácticamente obsoleta a medida que estas tecnologías vayan avanzando. Porque si hoy le pregunta a usted a cualquier político del nivel que quiera, ¿qué es un blockchain? ¿Qué es un token de gobernanza? Difícilmente pueda llegar a responder esa pregunta. Me animaría, no sé si obsoleta es la palabra, pero nosotros hemos visto una muy rápida difusión de estas ideas y
su traducción en decisiones operativas concretas a distintas velocidades en los distintos casos provinciales y locales, pero pareciera haber un movimiento en ese sentido que podría, y enfatizo el condicional, podría eventualmente llevarse puesta una administración. Porque, viste, aquí no pasa nada hasta que pasa, y una vez que pasa, y a vos te encontraron flojo de papeles, eso hoy puede ser extraordinariamente costoso, porque hay mucho en el ánimo, si vos querés, en el humor social, hay mucho de esta, ¿cómo decirlo? De esta muy baja tolerancia para con la dirigencia política argentina y su desempeño, ¿no? Yo creo que esto no es solo patrimonio de nuestro país, pero a diferencia de otros países, diría, de la región, Argentina en ese sentido siempre había estado varios escalones por arriba en materia de la opinión generalizada respecto del sistema democrático, su desempeño y demás, que implica que existan unas autoridades, y eso en el último tiempo también en la Argentina empezó a mostrar una tendencia a la que hay que darle mucha importancia. Yo creo que la dirigencia política argentina sabe que está que está en la mira, como muy pocas veces antes en nuestra historia. Y a mí me parece que por varias razones, una que a lo mejor puede sonar muy específica, pero hay un Consejo Federal de la Función Pública, que generalmente conduce el funcionario de más alta jerarquía del área, en su momento Andrés Ibarra, durante el gobierno de Cambiemos, hoy Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros. Ese Consejo Federal de la Función Pública es un ámbito en el que todas las provincias del gobierno nacional discuten problemas de estas características, donde Nación tiene desarrollos, los transfiere a las provincias, a los municipios. Por ejemplo, la gestión documental electrónica, o sea, el expediente electrónico cuya ley se acaba de aprobar en la provincia de Entre Ríos, forma parte de una política del gobierno nacional que ha trascendido varios gobiernos en nuestro país, y ese ámbito del Consejo Federal de la Función Pública se discuten muchas de estas cuestiones, posibles soluciones. Se capacita gente, se entrenan funcionarios y se transfieren tecnologías de estas características, que me parece que eso también ha contribuido a que varios gobiernos provinciales y varios gobiernos municipales hayan adoptado, por lo menos inicialmente, estas ideas que son propias de la filosofía de gestión del gobierno abierto. Sin embargo, si no es la propia ciudadanía, si no son los medios de comunicación los que meten el dedo en la llaga, los que preguntan, los que hacen poner incómodos a los gobernantes, ninguna de estas cosas, por más que se adopten estas y otras innovaciones, ninguna de estas cosas cumplirá el verdadero papel. Y como yo hace mucho tiempo que tengo razonablemente claro, como muchos colegas, que esperar que todo eso lo haga esa misma ciudadanía que se levanta a las 6 de la mañana y que se acuesta a las 11 de la noche y que no quiere saber más nada con nada, yo creo que el camino es el de la creciente especialización de ciertos actores, organizaciones, fundaciones, asociaciones civiles y demás, y obviamente los partidos políticos, actores centrales en todo esto, para que, aprovechando estas innovaciones, puedan cumplir el papel de contralor del funcionario público. Si eso no ocurre, ninguna innovación va a resolver estos problemas que creo yo que hoy son importantes en nuestro país. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. El Hinojo, Sociedad Anónima. DMF Comercial. 15 años de trabajo y nuestro equipo nos avalan. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos.
Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Llegamos al final de este programa particular de Por Más, donde hoy la instrucción cívica tiene mucho más que ver con la producción y la economía, y de esto vamos a volver a hablar en las próximas semanas. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.